Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene. Semana del 10 de febrero, traders. Vamos a ver qué posibilidades tenemos en los mercados donde el oro sigue fuerte, el DXY, el índice del dólar, el USDX en un área de soporte crítico, traders. Vamos a ver qué posibilidades tenemos de soportes y resistencias de cara a la semana que viene. Comenzamos, traders. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, por el índice del dólar. Por ahora tenemos un área de resistencia en esta zona, un área de soporte. Observen estos pivotes de mínimos sobre esta zona. Pueden suceder tres cosas. Básicamente, la primera, traders, que no salga del rango. Si no sale del rango, pues ya saben que no es nada interesante porque nuestro riesgo estaría asumido siempre, pero un nivel de recompensa aceptable en caso de que se dé, pues lógicamente en rango no se va a dar. Luego, las posibilidades, traders, en rango sería resistencia y vuelta al soporte si vemos que no fractura ninguno de los dos áreas. Y lo mismo ocurre por aquí abajo. Es decir, soporte, vuelta al nivel de resistencia, y esa sería la idea del rango. Podría suceder otra cosa. La primera, traders, vuelvo a fijarme en este hueco, que ya llevo varios repasos técnicos rápidos comentando lo del hueco, traders, que los huecos se cierran. Lo que no sabemos es cuándo, efectivamente. Lo primero, área de soporte fracturado, es decir, que realmente veamos el precio por aquí abajo. Bueno, nosotros no vamos a correr detrás del precio, pero sabemos que un soporte fracturado se convierte en resistencia. Luego tendríamos, por un lado, resistencia menor, resistencia mayor, precisamente en el soporte que está actualmente sentado. Observen este área, traders, posibilidad de anterior resistencia claramente establecida, también soporte actual. Luego tendríamos doble área, digamos, de resistencia con un objetivo, como sabemos, final, el hueco, pero el primer objetivo sería el 127,2%. Vayamos por pasos. Puede suceder también lo contrario, que venga a visitar este área de resistencia. Bueno, si fractura este área de resistencia, ahí sería un soporte menor, pero cuidado porque tendríamos justamente por aquí un área de resistencia inmediato. Bueno, ahí tendríamos que tener cuidado, en ese caso se podría quedar en rango en la parte alta de ese área. Continuamos con el dólar peso mexicano. Bueno, por ahora seguimos, ya saben que Básico ha tocado los tipos de interés a la baja. Por ahora seguimos en este área de rango. Cada vez que ha tomado el área de resistencia, bueno, el lunes gran volatilidad en los mercados con esas tarifas del señor Donald Trump, y luego vuelta nuevamente al rango. Bueno, pues realmente resistencia, soporte, ¿qué debe de ocurrir? Pues o bien fortaleza del peso, en este caso sería fracturando este área de soporte actual, posibilidad de resistencia, y podríamos ver en ese caso un área de soporte-resistencia inmediato inferior. Por supuesto, también puede venir al área de resistencia en lo que ya llevamos de tiempo desde, concretamente, fíjense en el ruler, desde noviembre, primeros de noviembre, y si nos remontamos a este área prácticamente mediados de octubre del año pasado, del 2024. Bueno, ha tenido áreas de resistencia, luego lo más probable es que si vuelve al área de resistencia, un trader tendencial viendo esta tendencia, posibilidad de soporte, luego realmente estamos y continuamos en rango. Dólar australiano, observen, tratando de fracturar nuestro área de resistencia. Bueno, vamos a ver, si consigue fracturar el dólar australiano respecto del dólar americano después de este doble suelo que ha realizado esa línea, bueno, pues lógicamente línea de resistencia fracturada convertida en soporte. ¿Y qué podríamos buscar en el mercado? Bueno, lo primero que podríamos observar sería un doble soporte que nos deja concretamente en este área. Observen aquí, me he hecho un poquito para que lo vean, importante soporte, importante resistencia anterior. Si lo fractura, lógicamente sería un doble área de soporte. Por un lado tenemos la espiral de pivotes de máximos decrecientes, por otro lado horizontal, y el primer objetivo lo tendríamos en el siguiente área de soporte, resistencia anterior, que ven en el histórico, que sería el 127,2%. Si por el contrario no consigue fracturar el área, recuerden, debe de fracturar el área para convertirlo en soporte. Por ahora es un área de resistencia. Bueno, pues la probabilidad sería de rango, nuevamente resistencia, soporte, y dejaría realmente de tener interés para el riesgo recompensa. Ya saben, cruz en rango, me remito a lo que hemos comentado antes, ¿no? Posibilidad de control de riesgo, con el riesgo que siempre existe, pero cuidado con la posibilidad de obtener la recompensa. Bueno, continuamos en el euro dólar. Euro dólar, primer área de resistencia, importante área de soporte que nos deja este doble pivote, casi diría triple pivote de mínimos. Ahí ven una especie de triple suelo
que nos deja el euro dólar, que bueno, no significa nada, cuidado traders, si observamos que realmente viene a fracturar este área, control de riesgo otra vez, posibilidad de doble resistencia, por un lado la horizontal, por otro lado de pivotes de mínimos crecientes con posibilidad de continuación de la tendencia del euro dólar. En ese caso, fíjense que podríamos proyectar esa línea de esta manera con los niveles de control de riesgo de Fibonacci y el primer objetivo, lógicamente, lo tendríamos ahí, en el 127,2%. ¿Qué más podría suceder? Bueno, el índice del dólar hemos visto que está en ese área soporte, resistencia, en ese soporte crítico y con el hueco por debajo. Bueno, pues si realmente fractura el índice del dólar, el DXY por debajo, esto implicaría la fractura del euro dólar de la línea de resistencia. Bueno, en ese caso tendríamos un interesante doble área de soporte. Por un lado, la espiral de pivotes de máximos, esta de aquí decreciente. Por otro lado, el anterior soporte, la horizontal, el nivel 78, sería este área de doble soporte objetivo 127,2%. También puede suceder que no se fracture ni el área de resistencia ni el área de soporte. Vuelvo a repetir lo mismo, se quedaríamos en rango, resistencia, soporte, a esperar una posibilidad de control de riesgo. Continuamos con la libra dólar. Bueno, traders, el primer cruce que se adelanta un poquito al resto y fractura, ahí lo ven, se queda fracturada el área de resistencia. Voy a hacer un zoom y me gustaría que vieran la posibilidad de hombro, este hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho invertido en la libra dólar. Luego sería uno de los primeros cruces que podríamos estar buscando, precisamente el 127,2%. Me gustaría que vieran traders que mientras que la libra dólar permanezca por encima de este área, bueno, las posibilidades por ahora ese de hombro, cabeza-hombro son ascendentes. ¿Qué pasa si se situase por debajo? Bueno, ahí haría saltar, lógicamente, las invalidaciones. Somos traders y la posibilidad de control de riesgo implica eso, riesgo, recompensa. Lo que es interesante siempre es que nuestra recompensa sea 3 o 5 veces el riesgo, ¿de acuerdo? A eso le llamamos esperanza matemática positiva, para que en un largo periodo de tiempo realmente las cuentas salgan a nuestro favor, ¿de acuerdo? Luego la posibilidad de fractura de este, podemos llamarle soporte crítico, pues soporte crítico. Este soporte crítico habría resistencia y ¿qué quedaría? Pues quedaría prácticamente en rango área de anterior soporte, nuevo área de resistencia. Si lo fractura, resistencia, soporte, quedaría en un rango un poquito más abajo la libra dólar. Continuamos con el kiwi, el dólar neozelandés. Bueno, aquí interesante otro cruce que podría venir a fracturar ese área. Por ahora no lo ha fracturado este área de resistencia. Yo creo que es la libra dólar el único que por ahora ha fracturado, pero bueno, no descarto la fractura a lo largo de esta jornada y preparados para la semana que viene por si tenemos áreas de soporte interesantes. Fíjense este área de doble soporte, es un doble suelo que, bueno, si realmente no me fractura la área de resistencia, ya saben, resistencia, soporte, nuevamente en rango y estaríamos esperando a una fractura. Si produce la fractura de este área de resistencia, ahí tendríamos nuevamente un doble soporte. Por un lado, la espiral de pivotes de máximos, claramente decrecientes, y por otro lado este horizontal de anterior resistencia convertida en doble soporte, continuación del movimiento. El primer objetivo lógicamente lo tendríamos en este caso en el 127,2%. Continuamos con el dólar K. Fíjense traders que después de todos esos anuncios de Donald Trump, que si tarifa, que si aranceles a Canadá, que si a México, que si ahora lo retardo un mes, estrategias políticas, estrategias económicas, definitivamente para llevar a los países, bueno, pues cosas de ellos, pero al final lo que hace se deshace. Es curioso. Observen qué movimiento, qué spike tan fuerte, y ha vuelto al rango. Este rango es el que estábamos observando ya desde hace varios repasos técnicos rápidos. Posibilidad de resistencia, posibilidad de soporte. De hecho, aquí ha hecho una especie de doble suelo, ¿no? Me gustaría que vieran que si fractura este doble suelo, interesante movimiento. Ahí tendremos nuevamente un doble área de resistencia. Fíjense que voy a trazar los niveles de control de riesgo desde ese pivote de mínimos. Observen este área. Por ahora el dólar CAD está atrapado. Por un lado tiene este área de resistencia, que es precisamente el soporte resistencia anterior. Por otro lado, el soporte del doble suelo. Si lo fractura, en ese caso es donde tendríamos un doble área
en este caso, soporte convertido en resistencia con objetivo al 127,2%. Continuamos con el dólar franco. Bueno, lo primero que vemos del dólar franco, yo les quiero recordar que sí, que aquí estábamos en un canal ascendente, en el dólar franco, parte baja del canal, continúa ahí está, parte alta del canal. Todavía el dólar franco estaría dentro de ese canal ascendente, aquí lo ven, pero voy a ir un poquito más allá. Me gustaría hacer un zoom de la zona. Y me gustaría que se fijasen en este área, ¿de acuerdo? Porque podría haber fractura. Lógicamente, si no hay fractura de este área de soporte, no hay control de riesgo con fortaleza del franco, ¿de acuerdo? Pero si se fractura este área de soporte, ahí tendríamos casi un triple área de resistencia, triple traders. Fíjense, por un lado tendríamos la línea de pivotes de mínimos crecientes, por otro lado la de pivotes de mínimos que acabo de dibujar y por otro la horizontal del nivel 78. Fíjense, traders, este área que fue anterior área de soporte. Resistencia, observen, los históricos actualmente es un soporte. Luego está soportado el dólar franco, todo va a depender de lo que haga el DXY durante el día de hoy y estamos preparados para precisamente la semana que viene posibilidades de triple resistencia, esas tres líneas con objetivo el 127 y el 161. Si no fractura este área, bueno, por ahora soporte, posibilidades de continuación del movimiento y veríamos qué forma tenemos de controlar el riesgo, porque aquí concretamente tenemos un área de resistencia. Nuevamente, luego cuidado que quedaríamos atrapados en rango. Dólar yen, traders, el dólar yen definitivamente arrancó la jugadita, posibilidad de control de riesgo desde esta línea, importante fractura de línea de pivotes de mínimos. Fíjense que después de realizar este doble techo, es un doble techo donde teníamos anterior en resistencia, cambio de área. Es importante para un trader tener las ideas claras. Cuando estábamos en este área, las posibilidades eran de fractura, soporte, continuación al movimiento, buscando esos máximos, pero si el dólar yen se sitúa en zona de ventas, por debajo del ciclo de mercado, cuidado porque las perspectivas ahora cambian y es de fortaleza del yen. Vamos a tratar de trazar los niveles de control de riesgo. Lo primero, esta espiral de pivote de máximos decrecientes. Ahí tenemos un área de resistencia, claro, es indudable. No vamos a correr detrás del precio. Interesante área de resistencia nuevamente para tratar de estar en la tendencia. Bueno, ahí tenemos ese área de soporte resistencia anterior. Podemos ver claramente en los históricos cómo va el precio haciendo ese movimiento, la acción del precio. Por ahora ha tomado el 127, sería un soporte fracturado convertido en resistencia menor. Ese área, de hecho, fíjense aquí, como también en los históricos tenía tanto soporte como resistencia por este área. Luego la posibilidad de control de riesgo, bueno, también podríamos tomarla desde este área con objetivo el 161,8%. Desde mi punto de vista, mucho mejor área de control de riesgo un poquito más arriba, el 78,88. Tendríamos un excelente riesgo recompensa con una triple resistencia. Fíjense, por un lado pivotes de máximos decrecientes, por otro lado pivotes de mínimos crecientes y por otro lado la horizontal que estamos comentando, triple resistencia para tratar de llegar al 161,8. Bueno, el cobre. Empezamos, trader, a ver la importancia de los niveles. Bueno, ya lo sabíamos por el oro, ¿verdad? Ya lo sabíamos por el oro. La importancia de los áreas de soporte, resistencia intermedios. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se nos ha situado en zona de compras. El cobre ha fracturado este área de resistencia, traders. Uno de los áreas que comentábamos el otro día. Por otro lado, tenemos pivotes de mínimos crecientes, a buscar soportes, no nos queda otra, buscamos soportes, primer área de soporte para controlar el riesgo. Bueno, prácticamente ahí, coincidente con el nivel de intermedio, ahora es un soporte, ¿vale? Soporte, resistencia, intermedio, y ahora es un soporte. Primero, área de soporte menor en la línea, área de soporte en el área de control de riesgo. Objetivo ahora del cobre, 127,2%, por supuesto, 161,8%, vendría a tomar estos máximos, este área de resistencia, donde me gustaría que vieran que tiene un hueco. Cuidado con este hueco, traders, que los huecos se cierran, y mientras que esté por encima de la línea de pivotes de mínimos crecientes, el cobre por ahora es alcista. Continuamos con el mercado americano. Bueno, el mercado americano se nos queda en rango. Por un lado teníamos el área de soporte, nos ha realizado pivotes de mínimos crecientes, y por otro lado sabemos que tenemos un potente área de resistencia, concretamente aquí en este área. ¿Qué puede suceder? Bueno, nuestra perspectiva era en los 6.150, se lo quiero recordar, como comentábamos justamente el repaso técnico rápido anterior. Bueno, para alcanzar esos 6.150 lógicamente debe fracturar el área de resistencia. Nosotros no vamos nunca a correr detrás del precio, vamos a tratar de esperarlo en el soporte. Sabemos que viene a testearlo como soporte. Nuevamente oportunidad de control de riesgo de cara
a esos 6.150, 6.180. Por el contrario, si el SP500 vemos que fractura la espiral de pivotes de mínimos crecientes, bueno, importante resistencia, vuelvo a repetir, no corremos detrás del precio, esperamos a que la teste como resistencia y veríamos la posibilidad de venir a buscar este soporte. Y el problema para el SP500 realmente sería si fractura este soporte, porque podría desencadenar un movimiento un poquito más agresivo, perdón, traders, un área de soporte-resistencia un poquito más abajo. Mientras que eso no ocurra, por ahora la perspectiva sigue siendo ascendente para el mercado de acciones, el S&P 500. Y lo mismo nos está pasando con el Russell, con el US 2000. Fíjense, pivotes de máximos, pivotes de mínimos crecientes, posibilidad de área importante de soporte-resistencia. Por ahora está luchando por fracturar este área de resistencia. Entonces, si definitivamente no consigue fracturar el área, no vemos cotización de precios por arriba, la posibilidad sería, pues lógicamente, de vuelta al área de soporte de pivotes de mínimos. Si por el contrario observamos que fractura el área y se sitúa por encima, a la vuelta, trader, no vamos a correr detrás del precio. Posibilidades de control de riesgo, el trading es al final todo control de riesgo, posibilidades de soporte con el riesgo controlado. En ese caso yo podría estar equivocado, pero al menos tengo el riesgo controlado y estoy haciendo compras de soporte a resistencia, ¿de acuerdo? Y aquí la posibilidad de objetivo lo tendríamos en el área de resistencia, que lo tendríamos en este caso los máximos. Lo mismo nos sucede con el Nasdaq, mercado de acciones. Bueno, aquí tendría un soporte con posibilidades por ahora de pivotes de mínimos crecientes. Por otro lado, tenemos el área claramente de resistencia atrapado entre soporte y resistencia. ¿Qué podría suceder? Bueno, lo primero, me gustaría volver a ver el soporte resistencia intermedio que tenemos en ese área y el Nasdaq que está por encima. Luego, aparentemente predispuesto a la fractura de este área de resistencia. A la vuelta tendríamos soporte con objetivos esos máximos. Incluso podríamos ser un poquito más agresivos. Vamos a trazar los niveles de control de riesgo de Fibonacci. Podríamos estar pensando en el 127, en el 161,8% en ese caso. Si por el contrario no fractura nuestro área de resistencia, pues lógicamente, cuidado, podría venir al soporte intermedio y quedarse bien atrapado o fracturarlo y tomarlo como resistencia. En ese caso veríamos la vuelta al área de soporte. Por ahora el Nasdaq preparado a la fractura del área de resistencia. Bueno, IBEX 35, el índice de la bolsa española. Ya veíamos el otro día la posibilidad de, iba a decir un canal ascendente, bueno, por lo menos esa línea de directriz ascendente de pivotes de mínimos crecientes. Fíjense, cuidado. Está muy elevado, ¿eh? Aquí ha habido una serie de pivotes de máximos, por ejemplo, ahí ha fracturado la línea, se ha apoyado como resistencia fracturada como soporte, ha vuelto a fracturar la línea en estas dos líneas. Fíjense, voy a hacer un zoom más de la zona para verlo, cómo precisamente se apoya como soporte y continúa la tendencia. Vamos a trazar los niveles de control de riesgo desde el último pivote fracturado y vamos a observar que, cuidado, que está en un área ahora de resistencia. Nosotros en una espiral de compras ascendente buscamos áreas de soporte. Excelente área de soporte sería este angulito de aquí. Por un lado tendríamos el 127,2% que coincide perfectamente con el área de resistencia anterior, luego es un área de soporte y por otro la espiral de pivotes de mínimos crecientes. Luego, traders, este área, cuidado, porque no hay que correr detrás del precio. El mercado IBEX 35 está muy fuerte, muy alcista, pero no es el momento de estar comprado. Lógicamente, si fracturara este nivel, posibilidad nueva de soporte, continuación del movimiento y estaríamos pensando, traders, en el 261,8% de Fibonacci, que sería ese nivel. Pero no corramos detrás del precio, es mejor hacer en una espiral de pivotes de mínimos crecientes compras desde un soporte que nosotros habíamos estudiado con riesgo controlado al área de resistencia. Continuamos con el HK50. Bueno, ya comentábamos el otro día la posibilidad de fractura del soporte intermedio, traders. Este soporte intermedio, perdón, le he dibujado mal, es ahí. El soporte intermedio, posibilidades de fractura claramente, una y dos veces soporte, pivotes de mínimos crecientes. Y comentábamos el hueco, que el hueco se cierra, traders. Bueno, aquí tenemos el hueco ahí prácticamente cerrado. Pero ¿qué podríamos esperar de cara a la semana que viene del HK50 después de que ha fracturado varios áreas de resistencia y lo ha convertido en soporte? Bueno, lo primero, traders, importante. Voy a trazar desde ese área los controles de nivel de riesgo de Fibonacci. Voy a hacer un zoom más de la zona para verlo muchísimo mejor. Me gustaría que vieran, traders, el siguiente nivel. Ha fracturado el 127,2%. De hecho, fíjense que ya lo había tomado como resistencia. Ahora es un soporte menor, efectivamente. Pero bueno, es un área
interesante para controlar el riesgo. A mí definitivamente, pues lógicamente me gusta más este área de soporte, pero puede ser que nunca venga a alcanzarlo, también es cierto, ¿de acuerdo? Luego, esa es la carta que tenemos que jugar, si queremos un buen control de riesgo o si tratamos de hacer control de riesgo, bueno, pues en las zonas que vayamos viendo. Lógicamente, observen este área, importantísimo área tanto de resistencia como de soporte. Resistencia otra vez, el precio está por encima, excelente control de riesgo para continuar la tendencia y tratar de encarar nuevamente el 127 y el 161. Lógicamente, a la fractura del 127 ahora sería soporte, continuación del movimiento al 161, y mientras que el HK50 esté por encima de esa espiral de pivotes de mínimos crecientes, las posibilidades son claramente ascendentes. Bueno, vamos a continuar con el oro. La estrella, el oro, continúa muy fuerte. El oro, traders, sigue por encima de esta tremenda espiral de pivotes de mínimos crecientes. Voy a hacer un zoom de la zona para verlo mejor. Ya comentábamos el otro día que, bueno, de hecho fracturó nuevamente, aquí lo ven claramente, se repite nuevamente en los históricos, fractura de un área de resistencia convertido en soporte, fractura de un área de resistencia convertido en soporte, fractura nuevamente de un área de resistencia convertido en soporte, triple, traders, triple posibilidades de ese pivote. Vamos a ver, porque aquí, bueno, las posibilidades tendríamos, traders. Voy a dibujar mejor la línea, que no la había dibujado del todo bien. Bueno, ahí está. La posibilidad, trader, de ese pivote de máximos, fíjense la proyección, cuidado, porque el oro tiene un área de resistencia en el 2.880. Bueno, apuntando a los $3.000 por onza, pues probablemente, trader, probablemente, y quizá hasta más. Pero vamos a buscar áreas de soporte, no vayamos a controlar el riesgo en cualquier sitio, que no merece la pena, ¿vale? No es buen control de riesgo ese. La posibilidad principal de soporte, ¿dónde está? En la línea ascendente de pivotes de mínimos crecientes, claramente. Si además lo unimos a un área de 100, por ejemplo, el 161,8, bueno, pues aquí tendríamos un angulito de doble área de soporte con posibilidad de continuación al 2.880. Si lógicamente observamos que el área de resistencia es fracturado, cuidado, porque ahí pueden encarar directamente. Fíjense que el siguiente nivel de Fibonacci lo tendríamos en el 2.956, ya muy cerca de esos $3.000 por onza. Pero repito, el oro muy alcista, sí. Pivotes de mínimos crecientes, sí. También área de resistencia, también. Busquemos un área de soporte mejor, como lo que decimos, para tratar de controlar el riesgo y continuar la tendencia del oro. Bueno, el crudo ya comentábamos el otro día que empezaba a hacer pivotes de máximos crecientes. Y es que lo hemos visto en la subida, incluso cierre de hueco, traders, lo comentábamos en el repaso técnico rápido, y ahora la posibilidad viene a visitar como pivotes de máximos decrecientes. Fíjense que voy a cambiar a H4 y me gustaría que vieran dentro de este gráfico más de intradía la posibilidad de un canal descendente del oro. Ahí lo ven clarísimo, ¿verdad? Pivotes de mínimos, fíjense ahí cómo es la parte baja de este canal, en este caso es descendente, y los pivotes de máximos, cuidado, estas dos, recuerden, son líneas paralelas, ahí lo ven, posibilidades de resistencia. El crudo está encasillado claramente en una espiral descendente, pero ¿dónde está el área de resistencia? Bueno, en la parte alta del canal, si vemos que el crudo se aproxima a la parte del canal, tenemos que proyectar con nuestro plan, nuestro sistema de trading, un movimiento a la parte baja del canal. Si toca la parte baja del canal, cuidado, porque ahí puede perder el tiempo. Sí, me refiero a que quedarse en rango, no lo ven, quedarse en rango hasta que definitivamente realmente no hay un avance sustancial ascendente. El avance es sustancialmente bajista, ¿de acuerdo? Cuando toca la parte baja del canal, se queda en rango, lo ven, se queda en rango, no hay posibilidades de continuación porque tiene el soporte, tampoco hay una subida clara y se queda perdiendo el tiempo hasta que precisamente en el tiempo correspondiente toca el área de resistencia y vuelve a desarrollar una pierna descendente. Ha sucedido en varias, por ejemplo, ha sucedido aquí claramente, y está repitiendo lo mismo en este área. Luego, cualquier movimiento que veamos al crudo en el área de resistencia, posibilidades de continuación. Natgas, bueno, Natgas que viene a visitar nuevamente el soporte crítico, trader, soporte resistencia crítico. Ya sabemos que tenemos un triple área de resistencia en Natgas por ahora en este área. Entonces, ¿qué podría suceder? Porque tenemos pivotes claramente de máximos decrecientes. Bueno, pues que Natgas realmente venga a visitar y fracturar, sobre todo fracturar esta espiral. Fíjense que por un lado tenemos la espiral de pivotes de mínimos crecientes, esta línea que acabo de dibujar. Por otro lado, la horizontal, ahí tendríamos un
doble área de resistencia. Voy a trazar los niveles de control de riesgo desde este área. Recuerden, se tiene que dar la fractura. Si no se da la fractura, pues probablemente lo que suceda es que se quede en rango. Resistencia y soporte, es decir, se quede en rango por la zona. De hecho, fíjense que tiene hasta un hueco. Los huecos, repito, se cierran. Lo hemos estado viendo, lo hemos visto en el HK50, lo podemos ver en el DXY o lo podremos ver más adelante. Los huecos terminan cerrando, lo hemos visto también en el crudo. Los huecos se terminan cerrando, posibilidades de cierre del hueco y luego tenemos este área de, por ahora, soporte. Si viene a fracturarlo, pues ahí tendríamos el área de resistencia con continuación al 127,2% de Fibonacci. Bueno, trader, que ya me despido, con un abrazo muy fuerte, que muchísimas gracias de verdad a todos los amigos que me dejan sus comentarios, que le dan un like, que si tienen alguna cuestión o me lo pueden dejar por escrito, que yo estaré encantado, yo lo leo. Y si por supuesto quieren que analicemos algo, pues déjenmelo también, que si algo les inquieta, aquí estamos para ayudar. Un abrazo muy fuerte, traders, que pasen un excelente fin de semana. Adiós.